Gedeón, cumpliendo el plan divino, un guerrero transformador con 300 hombres en un milagro sagrado en el tercer año de Joacim, cuando la opresión de los madianitas había sobrepasado la resistencia del pueblo de Israel, un hombre común llamado Gedeón se encontraba en Ofra, un pequeño pueblo probablemente marcado por la desolación y la desesperanza. Su vida transcurría como la de cualquier agricultor humilde, trillando trigo en un lugar oculto, buscando proteger su escasa cosecha. En su corazón había un eco de fe, un ligero murmullo que aún susurraba la esperanza del Dios de sus padres, el mismo que prometió una tierra de abundancia. Un día, mientras Gedeón se afanaba en su tarea, apareció ante él un ángel del Señor. Su presencia iluminó el lugar, y su voz resonó con gran autoridad: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jueces 6:12. Las palabras del ángel penetraron en la alma de Gedeón, despertando emociones complejas de duda y anhelo. ¿Cómo puede ser esto? ¿Soy yo realmente el elegido?, pensó, atormentado por la insignificancia de su condición. Sin embargo, recordando las hazañas pasadas de sus ancestros, una chispa de valor comenzó a brotar en su interior. En aquellos días, el pueblo de Israel se había desviado, adorando ídolos de Baal, y su infidelidad había traído sobre ellos la calamidad. Gedeón sabía que necesitaría más que valor para desafiar esta opresión. Sus instrucciones eran claras, un mandato divino que requería ir contra el altar familiar de Baal. Si tú me salvas, yo seré tu siervo, repetía a su corazón mientras tomaba la irrevocable decisión de destruirlo. El miedo lo envolvía, pero su deseo de obedecer en medio de la adversidad se alzaba como un grito a Dios. Después de llevar a cabo aquella osada acción bajo la cobertura de la oscuridad tan solo con unos pocos hombres, la audacia de Gedeón comenzó a dar fruto. Siguiendo un patrón divino, reunió a los israelitas para la batalla contra los madianitas. Estaba ansioso, cuestionándose constantemente: ¿quién soy yo para liderar a tantos? La voz de Dios le respondió con calma, retando su incredulidad, y la multitud comenzó a formarse. La fe de Gedeón comenzaba a cimentarse, pero el plan de Dios tomó un giro inesperado. De miles de hombres, el número de guerreros fue reducido drásticamente a solo 300, dejando a Gedeón absorto. ¿Cómo es posible? ¿Con solo 300 hombres podré enfrentar una multitud? Los temores asomaban nuevamente, pero en su interior resonaba una verdad mayor: no estaba solo. Esa noche, mientras los hombres se preparaban para la batalla, armados solo con trompetas y jarras, el cielo parecía sostener el aliento ante lo que estaba por venir. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. En el silencio profundo de la noche, un plan divino se desplegaba. Cuando al fin llegó la señal, el sonido de las trompetas resonó como un estruendo en la oscuridad, acompañadas del estallido de jarras que llenaba el aire. La confusión se apoderó del campamento madianita, lo que parecía una derrota se transformó en una victoria sobrenatural. Así, en un milagro sagrado, el pueblo de Israel fue liberado de la opresión. La victoria tuvo eco en las montañas y valles de Israel, pero el futuro también planteaba interrogantes. ¿Recordarían los israelitas la fidelidad de su Dios o caerían nuevamente en el ciclo del olvido? Con Gedeón como líder, la historia apenas comenzaba a revelarse. Aquella mañana, después de la impresionante victoria sobre los madianitas, Gedeón se despertó con el sonido de la brisa entre los árboles, pero en su corazón aún resonaban las trompetas de la noche anterior. El pueblo de Israel, rejuvenecido por la liberación, se sintió lleno de nuevas esperanzas, mientras sus corazones ardían con gratitud. Sin embargo, una sombra de inquietud opacaba el gozo de Gedeón. Sabía que la victoria traía consigo una profunda responsabilidad y un reto mayor que el combate. Los hombres que le acompañaron estaban jubilosos.
Algunos daban saltos de alegría, mientras otros derramaban lágrimas de agradecimiento a Dios por su salvación. Gedeón, sin embargo, se retiró a un lugar apartado. Allí, en la soledad, se postró de rodillas y clamó: Señor, gracias por lo que has hecho, pero ahora, ¿qué harás con nosotros? No quiero perder esta gracia que nos has otorgado. Algo profundo y místico ocurrió en ese instante. Una voz suave infiltró su ser: Gedeón, esta victoria no es solo por el poder de tu mano. Es un recordatorio de que solo en obediencia hallarás la senda hacia un futuro glorioso. La palabra resonaba con firmeza y revelación, brindando a Gedeón una claridad renovada sobre el destino del pueblo. Mientras tanto, los israelitas comenzaron a buscar un rey. La paz que se había establecido estaba en peligro de ser corrompida por la ambición humana. Algunos entre ellos, con un fervor ciego, se dirigían a Gedeón, exclamando que debía reinar sobre ellos. Tú nos has salvado, y por tanto, nuestra confianza está en ti, decían, insinuando que su victoria fue la señal del inicio de una nueva era. Gedeón, con un espíritu lleno de humildad, respondió: No seré rey sobre ustedes, pues el único que debe reinar es Jehová, nuestro Dios. Él es quien nos ha liberado y guardado. A medida que sus palabras se esparcían por la multitud, algunos asentían, pero otros se veían decepcionados. Era evidente que la tentación de buscar un líder humano era fuerte, y el eco de esa avidez resuena aún en los corazones de muchos. Con preocupación, Gedeón reflexionó sobre el tiempo venidero. Sabía que la fidelidad a Dios era vital para mantener la paz. Por ello, ordenó que se construyera un altar en su nombre, y una imagen de oro que había encontrado en el campamento madianita se convertiría en un remanente de su victoria, un recordatorio perpetuo de su bondad y su poder, pero también una advertencia sobre la idolatría. Sin embargo, la reflexión no lograba calmar su ansiedad. Un nuevo giro estaba por venir. Aquella noche, mientras los hombres dormían, el Señor habló de nuevo a Gedeón. Prepárate, porque no será solo un pueblo libre el que te enfrente, sino que la tierra entera se levantará en un conflicto mayor. Las palabras resonaban no solo como una advertencia, sino como un misterioso presagio de un desafío aún más significativo. Las noches pasaron en silencio, pero el temor latente dentro de Gedeón crecía. La batalla no había terminado. Afuera, las voces de los pueblos vecinos murmuraban sobre la obra de Jehová y, al mismo tiempo, sus corazones se llenaban de ira. Las antiguas rivalidades estaban despertando, y Gedeón sabía que el verdadero reto sería mantener la paz y al pueblo unido en torno a la adoración al único Dios. Y así, mientras el sol se ocultaba tras las colinas, un nuevo conflicto en el horizonte anunciaba un tiempo de prueba. ¿Cómo respondería el pueblo de Israel a la murmuración de la tentación de desobediencia? Gedeón sabía que su papel se tornaría aún más crucial. La historia de su valor aún estaba teniendo lugar, y el plan soberano de Dios, siempre avanzando, prometía revelaciones aún más profundas. Lo que estaba por venir cambiaría no solo su vida, sino el destino de su nación entera. La luz del amanecer comenzó a filtrarse entre las hojas de los árboles, y Gedeón sintió el peso del nuevo día presionando sobre sus hombros. La atmósfera se sentía cargada, como si la naturaleza misma estuviera suspensa en la expectativa de lo que venía. Con cada paso que daba hacia el campamento, podía escuchar murmullos de preocupación. El pueblo, aún recuperándose de la victoria, empezaba a sentir el eco de la agitación en su interior. Así, al llegar ante los suyos, se levantó sobre una piedra, buscando cautivar sus corazones intranquilos. Hermanos, la mano de Jehová ha estado sobre nosotros, y su grandeza ha sido evidente. Pero no debemos olvidar que esta paz que disfrutamos requiere nuestra lealtad y devoción a Él. Las miradas se encontraban entre la duda y la esperanza, reflejando un temor compartido. De repente, un enviado de los ancianos se levantó: Gedeón, las naciones cercanas se agitan. Los amalecitas y los filisteos murmuran contra nosotros, y su odio crece. Su voz temblaba, pero su fe aún parecía latente. ¿Cómo defenderemos lo que Dios nos ha dado? De inmediato, el recuerdo de la voz divina se apoderó de Gedeón una vez más. Espera. Se expresó con firmeza, levantando su mano: si Dios ha prometido liberarnos, entonces, Él nos guiará en este camino a seguir. Los murmullos cesaron, pero la inquietud permanecía, como un nublado presagio de lo inevitable. Esa noche,
Gedeón buscó la presencia del Señor nuevamente, siendo completamente honesto en su ansiedad. Señor, he visto tu gloria, pero la oscuridad se acerca. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo liderar a este pueblo hacia la victoria eterna sin que su corazón divague en la desobediencia? Un silencio profundo le rodeó, y en el fulgor de la oscuridad, la voz de Dios rompió el silencio: reúne a los hombres más valientes. Confía en que, aunque te parezca improbable, con pocos llevarás a cabo grandes cosas. Al amanecer siguiente, Gedeón se dispuso a cumplir la orden divina. Quiero a todos los hombres que tengan valor y determinación. Acompáñenme. La respuesta fue casi instantánea. De las tribus de Israel, pronto varios cientos de hombres se agruparon a su alrededor. Sin embargo, mientras miraba las caras de sus guerreros, escuchó la voz de Dios otra vez: son muchos. Diles que regresen los que estén temerosos. Gedeón, perplejo, se dirigió a sus hombres: quien tema, vuelva a casa. Un profundo murmullo de inquietud corrió entre ellos, y de inmediato, casi 2/3 se dieron vuelta, dejando a solo 300 valientes hombres a su lado. El corazón de Gedeón latía con una mezcla de terror y fe renovada. Estas son las filas de los valientes, se dijo. La noche siguiente, el Señor le aseguró que observaba sobre el campamento enemigo, y que él tomaría la delantera. Las estrellas brillaban intensamente, y Gedeón pudo sentir la promesa de una intervención divina. En su mente, calculó las estrategias, pero la voz del Señor lo invitó a una paz sobrenatural. Con el sonido de trompetas y el brillo de antorchas, harás temblar al enemigo y confundirás su corazón. Una ola de confianza le envolvió, y en el fondo de su ser se encendió una chispa de esperanza. Así, mientras el sol caía, Gedeón prepararía a sus hombres para el increíble acto que nadie podría imaginar. En la benigna noche, se albergaría un milagro que resonaría no solo entre Israel, sino entre todas las naciones. Este será el día en que aprenderás que el poder está en la obediencia, y no en la fuerza humana. Así, la historia se tornaría a cada instante en mayor suspenso. Las promesas divinas emergían, con el panorama de pruebas al acecho, todo bajo la soberanía inmensa de Dios. Sin embargo, el verdadero plan aún no había alcanzado su desenlace, y en su corazón Gedeón sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. La calma de la noche se entremezcló con la tensión del inminente asalto, y Gedeón, en un rincón del campamento, sabía que las horas pasaban como un torrente. Con el corazón latiendo con fervor, miró a sus 300 guerreros, pequeños entre la vasta oscuridad y el eco lejano de la batalla que ya se sentía en el ambiente. Uno a uno, los rostros se distinguían bajo la débil luz de las antorchas que iluminaban su falange inusual, hombres temerosos pero decididos, llenos de expectativa y de determinación. Gedeón, sintiéndose un extraño en la intimidad de su propia confianza, llamó a los suyos a círculo. Había algo que debía ser compartido, algo que resonaba en su interior como un tambor poderoso. Hermanos, comenzó, su voz firme y clara, esta noche desataremos la ira del cielo sobre nuestros enemigos. No será nuestra fuerza, sino la de Jehová, quien irá delante de nosotros. Sus palabras fluyeron con la unción del Espíritu, y por un momento, los hombres se sintieron invencibles. Al empezar la marcha, la voz de Dios resonó en su mente como un eco celestial: a la batalla con mi poder. Al escuchar los gritos de guerra del enemigo, el miedo caerá sobre ellos. Gedeón sintió su ánimo elevarse a las alturas celestiales. Con antorchas ocultas en jarras, su estrategia se asemejaba a un misterio, un acto de fe que desbordaba la lógica humana. Se acercaron sigilosamente al campamento de Madián, cada paso se llenaba de un expectante silencio como si la creación misma contuviera el aliento. Al sonar de la trompeta, les recordó Gedeón con voz solemne: rompéis las jarras y gritaréis, por Jehová y por Gedeón. En sus corazones, la fe fue avivándose como fuego en la leña seca. La señal llegó, y en un abrir y cerrar de ojos, resonó el clamor de la batalla. Las trompetas gritaron en un estruendo ensordecedor y las jarras se quebraron casi en un unísono divino. La luz de las antorchas, repentina y brillante, se alzó entre el vasto círculo de soldados enemigos. Gritos de confusión, terror y preguntas resonaron en el campamento Madián. La confusión se adueñó de sus corazones. Los hombres de Gedeón avanzaban con ímpetu, su grito era uno solo, un eco vibrante que desafiaba las tinieblas: por Jehová y por Gedeón.
Aquello que pudo haber parecido locura, se tornó en un poderoso testimonio de la soberanía de Dios. No eran solo hombres armados, sino heraldos de un milagro. En medio de la confusión, algunos de los guerreros enemigos comenzaron a pelear entre sí, el pánico desatado trajo caos al campamento. Gedeón observó con asombro la mano de Dios en la batalla, cada uno de los 300 estaba blindado con la paz del cielo, y su corazón reverberaba en alabanza, y mientras la victoria se extendía, fue en ese instante, Gedeón vio hasta dónde llegaría el plan divino. En su mente susurró la pregunta que lo inquietaba, ¿qué vendrá después de esta gran victoria? Pues esta lucha no solo es nuestra. La voz del Señor le aseguró una revelación mayor, este conflicto es un eco de la redención que aún está por venir, de un pueblo que no solo será liberado, sino llamado mi propio pueblo. Con esa revelación ardiendo en su ser, Gedeón supo que la historia de Israel se entrelazaba en el entramado eterno del plan soberano de Dios, y el clamor del pueblo resonaría por generaciones. La batalla había comenzado, pero el verdadero desafío aguardaba, un futuro aún no revelado, donde la gloria de Dios brillaría con intensidad nueva. La victoria era solo el comienzo, del despliegue glorioso de su poder en los corazones de aquellos que creerían. Los ecos de la victoria aún resonaban en el aire, la confusión en el campamento madianita era palpable, y Gedeón, con el corazón lleno de gratitud, observaba cómo la mano de Dios se manifestaba en cada rincón del caos. Los 300 hombres, ahora imbuidos de un firme propósito, continuaban su avance, siguiendo la dirección del Espíritu que les guiaba. Abramos el paso, por Jehová, no se detengan, clamó Gedeón, y como un solo cuerpo, aquellos guerreros avanzaron, adentrándose en la noche estrellada que se iluminaba con el brillo de las antorchas. La victoria ya no parecía lejana ni inalcanzable, en sus rostros se reflejaba la seguridad de que Jehová estaba con ellos. Mientras los hombres de Madián se dispersaban, Gedeón sintió que cada paso que daban resonaba con la promesa de un futuro restaurado. Sin embargo, en medio de la celebración, una inquietud comenzó a ocupar el corazón de Gedeón. ¿Hemos librado esta batalla para un propósito mayor? Pensaba mientras miraba a su alrededor. El triunfo traía consigo la responsabilidad, y su espíritu empezó a resonar con la voz divina que había oído anteriormente. A esta victoria le seguirá un nuevo peligro. La verdadera batalla no solo está en el campo, sino en el corazón de mi pueblo. De repente, un mensajero llegó corriendo desde el campamento de Madián. Agitado y con el rostro demacrado, dijo, hemos perdido a nuestros líderes. Sin ellos, los soldados están en desbandada, pero hay un grupo que se dirige a las tierras que nos rodean, al norte y al este, preparando estrategias para regresar más fuerte en otro momento. Las palabras del mensajero pesaron en el aire como una carga. Gedeón, sintiendo la responsabilidad, supo que la victoria no era el final, sino más bien el principio de una mayor obra que debía ser realizada. No bastará con esta victoria, proclamó Gedeón. Debemos seguir adelante. Jehová nos ha dado la victoria, pero el verdadero desafío ahora es mantener la libertad. No solo nos salvamos a nosotros mismos, sino a todo Israel. Los hombres, mirando a su líder, sintieron una renovada determinación, no eran solo combatientes, eran guardianes del pueblo de Dios, con una nueva estrategia forjada en el ardor del propósito divino. Gedeón organizó a sus hombres. Recogeréis del estruendo dejado por nuestros enemigos y perseguiréis a los que huyeron. Sin descanso, lucharemos por la tierra que Dios nos prometió. Atendiendo al llamado de su líder, los guerreros de Gedeón se dispersaron, optimizando su victoria en una verdadera conquista por la libertad. Mientras tanto, el cielo, profundo y estrellado, parecía reflejar la lucha dentro de Gedeón. Dios, he visto tu mano, pero también veo la sombra de una opresión que regresa, oró en silencio, en un rincón apartado de la ladera. En su corazón, sentía que había más en juego de lo que podía captar en ese momento. La respuesta llegó suavemente, como una brisa en la noche, aún queda batalla, pero recuerda, mi plan incluye no solo liberación, sino restauración. Gedeón pasó minutos en oración, buscando comprender el significado de esas palabras. La realidad espiritual del pueblo de Dios se extendía mucho más allá de las victorias militares. Había una restauración que debía ser completada, un regreso a una relación íntegra con el que requeriría mucho más que un ejército leal.
En su corazón, la revelación se estaba formando, una que prometía unir al pueblo en la adoración y la devoción bajo su Señor. Mientras tanto, sus hombres regresaban triunfantes. El eco de sus gritos se mezclaba con la gloria del Señor. Pero, en lo profundo del alma de Gedeón, el susurro continuaba. No se detendrán en la batalla, sino que prepararán el camino hacia la verdadera restauración de mi pueblo. Llámales a una nueva alianza, a una nueva adoración. Este es el verdadero propósito detrás de esta victoria, y así, la historia de Gedeón y su pequeño ejército apenas comenzaba a desentrañarse ante los ojos de una nación. ¿Qué gran obra de Dios esperaba delante? ¿Aguardando a ser revelada en el tiempo divino? La guerra era solo un pasaje, la verdadera conquista, una transformación del corazón del pueblo. La voz del Señor retumbó en su ser, preparándolo no solo para la victoria, sino hacia una misión aún más gloriosa. Las llamas de las antorchas aún danzaban en la oscuridad, reflejando los rostros ansiosos de aquellos hombres, cuyos corazones latían al unísono con la promesa de Dios. Gedeón se reunió con sus valientes, cada uno de ellos con la mirada fija en su líder, esperando escuchar el nuevo mandato que llevaría al pueblo hacia la salvación. Escúchenme, guerreros de Jehová, comenzó Gedeón, su voz resonando en la noche como un trueno sagrado. La batalla no ha terminado. Hemos combatido con valor, y el Señor ha dado la victoria, pero ahora enfrentamos un reto más grande que el temor de los madianitas. El desafío ahora es restaurar nuestro pueblo, guiar a Israel a un nuevo día de relación con Jehová. Las palabras resonaban en el corazón de cada hombre mientras el sonido del viento parecía acompañar su discurso. En conjunto, recordaban la desesperación de haber estado bajo la opresión, y su fortaleza renacía. Gedeón continuó, seremos las manos de Dios que extienden su gracia sobre una nación herida. Con cada aliento que tomemos, traeremos un nuevo canto de adoración, pero en la oscuridad, un nuevo panorama se dibujaba. Un pequeño grupo de hombres de Madián, que habían logrado ocultarse, comenzaba a congregarse en rubores de desesperación. Su líder, un hombre llamado Seba, había logrado reunir lo que quedaba de su fuerza. Desafiaban la posibilidad de rendirse, con la mirada fija en un futuro lleno de venganza. Mientras tanto, Gedeón conocía la urgencia de su misión, sabiendo que no podía abandonar la obra que el Señor había comenzado. Debemos divisar el mundo de nuestros enemigos, les instruyó Gedeón. Iremos hacia sus tierras destruidas y aseguraremos que el miedo no vuelva a asediar a nuestro pueblo. No solo esperamos más victorias, anhelamos la paz del Señor. La amenaza de Seba quedó como un eco distante en sus pensamientos, mientras oraban y buscaban dirección divina. Esa noche, Gedeón reunió a sus hombres en oración, pidiendo un discernimiento claro de parte del Altísimo. Elevó su voz al cielo, oh Jehová, escucha la voz de tu siervo y enciende el fuego en nuestros corazones. Que podamos ser instrumentos de tu paz, que no solo luchamos contra la carne y la sangre, sino contra las ataduras espirituales que han mantenido a tu pueblo cautivo. Al concluir, un silencio sobrecogedor hizo eco. Luego, en medio de la noche, la presencia de Dios se hizo palpable, una luz brillante pareció romper las tinieblas, y la voz de Jehová llegó a Gedeón: he oído tu clamor. Ve y busca a Seba. Él no solo será un desafío, sino también una parte de tu historia redentora. Enfrentarás no solo a los hombres, sino a un espíritu de opresión que ha asediado a mi pueblo. Gedeón sintió un frío escalofrío recorriendo su ser. Comprendía que la guerra no consistía únicamente en la carne y la sangre. ¿Cómo puedo hacerlo, Señor? ¿Cómo liberar a tu pueblo si el enemigo es más fuerte que nosotros? Y la voz divina le respondió: la victoria se encuentra no en tu fuerza, sino en la mía. Con cada paso que tomes, derribarás muros, a través de tu fe, traerás la libertad. He preparado un camino, mientras tú te mantengas fiel a mi propósito. Al amanecer, la resolución de Gedeón brillaba con un fervor renovado. Ahora, hombres, nos encontramos al borde de un tiempo decisivo. La guerra por la libertad física se confrontará con la guerra por la libertad espiritual. Mientras se preparaban, la figura de Seba emergería e inevitablemente manifestaría un desafío que resonaría más allá de la batalla visible. El verdadero enfrentamiento había comenzado. ¿Dónde lo llevaría esta nueva misión? ¿Qué transformación divina aguardaba, y qué significado tendría la salvación de su pueblo en el pacto eterno con Jehová?
El camino hacia la restauración estaba diseñado en los cielos, aguardando la respuesta de un pueblo fiel y listo para ser guiado por un siervo inquieto, un guerrero a la búsqueda de la verdadera libertad prometida. El sol se alzó sobre el horizonte, y con él, la determinación de Gedeón y sus hombres se fortalecía. Con la noche detrás de ellos, ahora el amanecer traía una oportunidad fresca para actuar en nombre del Señor. Tomen sus armas, ordenó Gedeón, su voz impregnada de una fe renovada. La batalla no es solo por nosotros, sino por cada tribu de Israel que ha clamado por liberación. Mientras marchaban hacia el campamento madianita, una atmósfera de expectativa llenaba el aire. Cada guerrero se sintió envuelto por la promesa de Dios, recordando el pacto que había hecho con sus antepasados. Se acercaban al lugar donde Seba había congregado a sus soldados, y en el corazón de Gedeón, una mezcla de temor reverente y certeza divina se entrelazaban. De repente, un suave susurro de viento llevó hasta ellos las palabras de un anciano sabio que había estado presente en sus oraciones: la batalla es del Señor, no temáis, porque Él está con nosotros. Estas palabras calaron hondo en cada guerrero, como un recordatorio del propósito más grande que estaba en juego: la restauración del pueblo. La estrategia de Gedeón no era común, y su método, como le había sido revelado, retaba toda lógica humana. Dividiremos nuestras fuerzas en 3 grupos, explicó a sus hombres. Llevaremos antorchas en jarras y gritarán, por Jehová y por Gedeón, en el tiempo señalado. Entonces, el Señor hará su obra. Los valientes asintieron, reconociendo que detrás de cada uno de sus pasos estaba la mano de Dios dirigiéndonos. A medida que se preparaban, la atmósfera se cargaba de anticipación y fe. Sin embargo, en las tierras de Madián, Seba se movía limitado por la confusión. Sabía que la chispa del miedo ahora se alimentaba de sus propios hombres, cuya valentía comenzaba a desvanecerse. Cuando la noche finalmente cayó, Gedeón tomó su lugar como líder de la primera compañía. Que todos escuchen mi voz, dijo, y que nuestras jarras caigan como los muros de Jericó, confiando que el grito de nuestra victoria elevará la fe de todos. Con sus corazones palpitando, dieron inicio a la ofensiva. Cuando los gritos resonaron en la profundidad de la noche, y las jarras fueron hechas añicos, un estruendo quebró el silencio como el rugido de los cielos. Los madianitas despertaron confundidos y asustados, creyendo que una multitud los rodeaba. La voz colectiva de aquellos hombres de fe retumbó: por Jehová y por Gedeón. El temor sembrado por la voz del Altísimo se sembró en sus corazones, convirtiendo la certeza en caos. Los madianitas, incapaces de discernir su destino, comenzaron a luchar entre ellos, llenos de confusión e invasores invisibles que solo Gedeón y su pequeño ejército conocían. En aquel momento, el poder de Dios era palpable, reflejando la verdad del Salmo 27, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. A medida que el caos reinaba entre los madianitas, Gedeón y sus hombres comenzaron a perseguir a los que escapaban, llevando la esperanza de una nueva vida y la libertad espiritual a su pueblo. La victoria no solamente fue un triunfo sobre sus enemigos, sino un acto de liberación de cadenas invisibles que ataban a su nación, pero en lo profundo de la selva, alguien aguardaba a la sombra, con venganza en su corazón. Seba, aunque derrotado, no había sucumbido por completo, y aguardaba en un lugar donde el clamor de la derrota se mezclaba con el deseo de desquitarse. ¿Qué futuro de reclamo le aguardaba a Gedeón? El momento de encontrar el rostro del enemigo, un desafío a lo físico y espiritual, no había llegado a su fin. Mientras el eco de la batalla resonaba, una pregunta intensa invadió la mente de Gedeón. ¿Podría haber una salvación más profunda aún, un pacto por el que luchar no solo en el campo de batalla, sino en el corazón de cada israelita? La gloria de Dios prometía transformarlos no solo en guerreros, sino en un pueblo en comunión con su Creador. ¿Qué designio esperaba el Señor para su pueblo en este combate por la libertad? Los cielos anhelaban revelar más, y la historia de Gedeón apenas comenzaba a desplegarse, mientras el Señor de los ejércitos aguardaba un clamor más profundo que seguramente transformaría a su pueblo para siempre. Gedeón y sus hombres, sintiendo el pulso vibrante de la victoria, persiguieron a los madianitas con una ferviente determinación. La estrategia del Señor se había manifestado en un poder sobrenatural, pero el eco de la guerra todavía resonaba en el fondo de su alma. Cada paso que daban, cada grito de confianza que levantaban, los acercaba más a la libertad anhelada,
pero también revelaba la sombra ominosa de Seba, quien, aunque vencido temporalmente, no había perdido su deseo de venganza. Los guerreros de Gedeón, sintiendo la urgencia de la misión, hicieron un alto para reagruparse. A medida que consideraban su próxima acción, Gedeón sintió en su corazón un impulso divino. Se volvió a sus hombres, sus ojos llenos de ferviente pasión. Escuchadme, valientes, dijo, con voz firme, no solo estamos llamados a ganar esta batalla, sino a proteger a nuestro pueblo de la opresión que nos ha atado por tanto tiempo. Seba y sus capitanes han mostrado una tenaz resistencia, pero el Dios de Israel nos ha destinado a una victoria más profunda que una mera victoria militar. De repente, un mensajero se hizo paso entre los guerreros, un joven que llevaba en su rostro la preocupación de los años. Mi señor Gedeón, comenzó, los israelitas que habitan en la región de Galaad han visto la luz de su triunfo, pero un temor nuevo brota entre ellos. Ellos dudan que los madianitas, bajo el liderazgo de Seba, no hayan sido eliminados del todo. Claman por asegurar su futuro. Gedeón sintió cómo la carga de liderazgo se hacía aún más pesada. Reflexionó sobre las palabras del anciano sabio, que tantas veces había recordado, la victoria es del Señor. Sabía que su victoria debía trascender las espadas y jarras rotas, alcanzando el corazón de un pueblo temeroso y angustiado. Reuní a todos los hombres que puedan luchar, ordenó, y preparemos un paso de fe. La noche caerá nuevamente, y debemos ser astutos como las serpientes, pero inquebrantables como las rocas. Así, sus hombres se prepararon, dispuestos a oír más del plan divino que Gedeón sentía en su interior. Esa noche, el horizonte fue testigo de una nueva estrategia. En vez de perseguir a los madianitas más allá de la llanura de Aroer, decidió atraer a Seba a un lugar donde las sombras pudieran esconder una tormenta faustiana de caos. La fe en el pacto de Dios se entrelazaba con una nueva revelación. Mientras tanto, Seba y su compañero Salmuna, aturdidos aún por el griterío y la confusión, buscaban refugio en un monte escarpado. Sin embargo, lo que no sabían era que los hombres de Gedeón, bajo la dirección de su líder, se habían dispersado alrededor, formando un cerco a su alrededor. En el silencio de la noche, Gedeón decidió ignorar las normas humanas. Se lanzó a la batalla, no solo con espada, sino con una fe en el poder de Dios que sobrepasaba la lógica. El temor no es nuestro aliado. Esta noche es la noche que el Señor ha hecho para nosotros, susurró a sus hombres. Cuando las luces de la antorcha vegan a brillar en la oscuridad, la tierra vibró con los ecos del grito de un pueblo restaurado, por Jehová y por Gedeón. La revelación del poder de Dios, como fuego ardiente, iluminó la noche misma y comenzó a quebrantar las cadenas de las sombras en el corazón de los israelitas, y fue entonces que la voz del cielo se oyó, resonando en el profundo secreto que ni siquiera Gedeón esperaba descubrir. A través de esta victoria, habrá un nuevo Israel, donde no solo se extenderá la salvación, el pueblo conocerá a su Dios profundamente. ¿Pero qué implicaría esto para el futuro de Gedeón y su pueblo? ¿Podrían ellos llegar a entender el verdadero significado de su liberación? Tinieblas comenzaron a delinear la inseguridad. ¿Podrá este nuevo pacto superar el temor que ha impregnado sus corazones por generaciones? Mientras la batalla se desarrollaba en la oscuridad, la promesa divina prometía un amanecer aún más radiante y misterioso, un plan soberano que estaba a punto de revelarse ante los ojos de toda una nación. La historia de Gedeón no solo hablaba de la guerra, se tornaba en un llamado a la transformación del alma. ¿Serían los israelitas capaces de abrazar esta nueva era que Dios les estaba ofreciendo? Con el rugido del clamor en sus corazones, los hombres de Gedeón se apresuraron a rodear la montaña donde Seba y Salmuna se escondían. La luz de sus antorchas danzaba como llamas de amor divino, iluminando el camino hacia su destino. Era una noche cargada de expectación, la niebla de la incertidumbre se disipaba por el poder revelador de Dios. Gedeón, sintiendo la presencia del Altísimo, sabía que su misión excedía el simple acto de vencer a sus enemigos. Caminemos en la fe que Él nos ha dado, les habló, su voz firme como el bronce. El Señor nos ha dado el poder de romper cadenas y levantar un nuevo principio. Puntual el tiempo, como la tierra tiembla antes de la lluvia, así deberemos estar listos para recibir la libertad. Mientras tanto, Seba y Salmuna, en la penumbra de su cueva, intuían que la oscuridad que los rodeaba no era solo la ausencia de luz, sino un signo que presagiaba su inminente ruina.
Iremos contra Israel con la fuerza de nuestros aliados, murmuró Seba, tratando de aferrarse a un hilo de esperanza. No podemos dejar que la derrota nos encuentre aquí. Gedeón, escuchando el eco de su propia determinación, levantó su espada al cielo. Por Jehová de los ejércitos, venceremos esta noche. El Dios de Israel es nuestro refugio y fortaleza. Su grito resonó entre los huesos del desierto, llenando de valor a los corazones temerosos de sus guerreros. La estrategia era clara y divina. Al dar la señal, todas las antorchas debían ser alzadas a la vez. Sus gritos, una expresión de la lucha que todo el Israel había soportado. Gedeón asintió, viendo el brillo en los ojos de sus hombres. Con una fe colectiva, se prepararon para actuar, y así llegó el momento. El silencio fue roto por el sonido de las antorchas alzadas, un resplandor de esperanza en medio de la oscuridad. Por Jehová y por Gedeón, gritaron, y en esa exclamación se unificaron en un solo espíritu. El eco de sus voces alcanzó a Seba, quien, confundido, emergió de su escondite. La visión de la luz y la valentía, pura y inquebrantable, hizo que su corazón se estremeciera. ¿Qué es esto?, exclamó, y el miedo se enroscó en su pecho como viperina serpiente. Salmuna, al ver el caos que su propia presencia había ocasionado, intentó calmarlo, pero ya era demasiado tarde. Los guerreros de Gedeón se abalanzaron sobre ellos, embriagados por el fuego de Jehová y la unción que había sido derramada. Con un movimiento divino, los madianitas comenzaron a luchar entre sí, confundidos y aterrorizados por la visión de esa luz que representaba la intervención celestial. El clamor de los hombres resonaba como un canto de victoria y el cielo parecía vibrar con el murmullo de ángeles que atestiguaban el cumplimiento de la palabra de Dios. El triunfo sobre Seba estaba al alcance de la mano, y, en ese momento de euforia, una promesa sagrada se manifestaba con gran poder. La batalla se tornó un espejo de la lucha interna del pueblo. La opresión finalmente comenzó a desvanecerse. Cada madianita caído era una cadena rota, cada victoria significaba la restauración de un Israel que aprendería a confiar en su Dios. Mientras Gedeón observaba la escena, de pronto, la voz del Creador resonó nuevamente en su espíritu. Esto es solo el comienzo, mi siervo. Más que una victoria temporal, esta noche he comenzado un nuevo pacto con mi pueblo. Mantén tu corazón en la palabra y sufre en su luz, pues lo que estoy a punto de revelar será un testimonio para todas las naciones. ¿Qué significaba todo esto para Gedeón y su futuro papel en la historia de Israel? Miró el horizonte, la incertidumbre danzaba una vez más en su corazón. La sombra de la ambición se cernía sobre su alma. Estoy llamado a más, pensó con un suspiro profundo. Un nuevo amanecer estaba a punto de romper, pero las profundidades de la revelación divina abrían preguntas aún más asombrosas que requerirían fe en el camino por delante. ¿Podría él ser el valiente en esta nueva era de luz y promesa? El ecosistema de la batalla en el campo de Madián empezó a disiparse, y Gedeón, aunque victorioso, sentía como una nueva carga se cernía sobre su corazón. Mientras seguidores y guerreros se abrazaban en el júbilo de su victoria, un susurro de inquietud surcaba el profundo silencio que le rodeaba. Había más en juego que solo la derrota de un enemigo físico, comprendió. El verdadero desafío residía en la restauración espiritual del pueblo que había llevado a la batalla. Durante días, la gloria del triunfo resonó por toda la tierra, y los israelitas se adornaban con relatos de valentía en la guerra, pero Gedeón comprendía que la reconciliación con Jehová necesitaba ser la prioridad. En medio de celebraciones y alabanzas, buscó el consejo del Altísimo una vez más. Señor, hemos librado esta batalla, pero nuestros corazones aún están atormentados por la sombra de la incertidumbre. ¿Cómo podemos asegurarnos de que tu pueblo no caiga de nuevo en la idolatría y la desobediencia? Mientras abordaba estos dilemas, el Señor comenzó a revelarle su plan. Con cada uno de tus pasos, prepararás el camino para un nuevo pacto, Gedeón. Te he levantado no solo como un guerrero físico, sino como un mensajero de mi verdad, el eco de mi promesa. Con el levantamiento del alba, Gedeón reunió a los líderes de cada tribu, quienes se acercaron en un estado de expectativa y deseo de saber el futuro que les esperaba. Hermanos, el pavor que una vez sentíamos ha sido alejado por la mano de Jehová. Pero no podemos permitirnos caer en la complacencia. Este es el momento de recordar quién respondió a nuestras súplicas y nos dio esta victoria.
Su voz sonora resonó entre los hombres, llenando el ambiente con determinación y propósito. Los ancianos y líderes, aún aturdidos por los recientes eventos, comenzaron a murmurar. ¿Y qué haremos ahora? La lucha contra el miedo y los enemigos no ha terminado. Gedeón, sintiendo la gravedad de la responsabilidad que le pesaba, levantó su mano ante ellos. Construyamos un altar a Jehová, donde recordemos no solo la liberación de Madián, sino también el llamado a la fidelidad. Desde aquí, nuestras mujeres y niños también conocerán la historia de sus antepasados redimidos y nuestro Dios fiel. En la edificación del altar, las miradas de incertidumbre se transformaron en renovada esperanza. Con cada piedra, Gedeón les recordó el poder de la obediencia a Jehová y la necesidad de permanecer unidos en adoración. Esto no es una ceremonia, sino una consagración a la promesa de un Dios que nos lleva a la restauración y un llamado para ser un pueblo diferente. Sin embargo, mientras la emoción de la reunión se alzaba, las sombras de la ambición comenzaron a tejer sus caminos entre las almas de algunos israelitas. Si bien había esperado construir una comunidad enfocada en Jehová, la lucha del antiguo deseo de reyes y líderes humanos no había desaparecido. Una voz surgió de entre la multitud, resonando con ambición. Gedeón, eres nuestro Salvador. Debes convertirte en nuestro rey. Las palabras reverberaron entre los asistentes, y un murmullo de aprobación comenzó a extenderse. Gedeón, sintiendo el peso de la oferta, se detuvo. No yo, ni ningún hombre entre ustedes será rey, pues solo Jehová debe reinar sobre nuestra nación, proclamó con una firmeza reverente. Pero, dentro de su corazón, conocía el peligro que acechaba tras tales deseos. El clamor de desánimo no se hizo esperar, y se vislumbraban rostros de decepción y confusión. La gloria de la victoria parece vacía si no tenemos a alguien que nos lidere, murmuraba el pueblo. Gedeón se sintió abrumado y se retiró a orar, buscando dirección y paz en medio de la tormenta que se levantaba. Conflictos internos comenzaron a formarse, un eco de la ambición, y la inquietud sobre si podría mantener unidos a su pueblo ante estas adversidades. Señor, ¿cómo seguir adelante? ¿Cómo puedo mantener a Israel enfocado en ti y no en los deseos mundanos de un rey? La respuesta divina lo envolvió como un manto. Recuerda, Gedeón, el propósito de esta victoria va más allá de la conquista, busca en el corazón del pueblo y prepara el camino para su redención a través de mi gracia. Mientras volvía al campamento, Gedeón entendió que cada confrontación era solo un eco de una batalla mayor. En medio del triunfo, una propuesta de adoración y renovación debía surgir, un llamado hacia una entrega total al Dios de sus antepasados. Reflexionó sobre la verdad que había aprendido. La verdadera victoria no reside en derrotar a nuestros enemigos, sino en rendir nuestro corazón al Señor. El altar, erigido como testimonio de la fidelidad de Dios, se convirtió en un símbolo de la transformación que Gedeón anhelaba para su pueblo. Las bendiciones, recordadas en medio de las luchas, les ofrecían la oportunidad de caminar hacia una nueva era. Mientras sus corazones se unían en oración, una revelación mayor y un deseo sincero de buscar a Jehová comenzaron a tomar raíz en Israel. La historia de Gedeón, el guerrero que se convirtió en líder espiritual, estaba destinada a desenvolverse en un futuro repleto de promesas. En el fondo de su ser, Gedeón comenzó a sentir la urgencia de un nuevo amanecer, un futuro donde su pueblo no solo conocería la liberación, sino también un corazón transformado en verdadera adoración. ¿Qué planes aún aguardaban para él y los israelitas en esta travesía de fe y entrega? El canto de un nuevo pacto estaba por resonar entre los cielos, otorgando dirección de lo que estaba por venir. La batalla por el corazón de Israel apenas comenzaba, y Gedeón, en su fe renovada y su humildad, se alzaba a la vanguardia de su generación.